¿Qué tiene que hacer la iglesia, verdad, antes de que Cristo venga? La iglesia tiene que estar haciendo algo. Y aquí en este pasaje encontramos algo muy maravilloso en esta preciosa tarde. Apocalipsis 19, del 1 al 8, vamos a leer. Apocalipsis 19, del 1 al 8. Y mire este pasaje, léalo conmigo. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Leamos el 7 y el 8 juntos. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Señor, gracias te damos en esta maravillosa tarde. Usa mi vida, Señor, para exponer tu palabra. Oh Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos, oh Dios bendito, que podamos ser una iglesia hambrienta por tu palabra, que podamos entender los tiempos en que vivimos, porque son tiempos bíblicos, son tiempos peligrosos. Y te pedimos en esta preciosa tarde que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos guíe a toda verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces aquí, hermanos, en esta porción de esta palabra, aquí en Apocalipsis 19, encontramos verdaderamente, ¿verdad? Unos, le pongo yo, requisitos, ya son requisitos que podemos encontrar aquí de qué tiene que estar haciendo la iglesia antes de que Cristo venga. Y aquí en Apocalipsis 19 encontramos una multitud que no se puede contar. En el griego es millones de millones esta multitud. Y encontramos aquí, si le ponemos estructura a este capítulo, en Apocalipsis 19 del 1 al 3, miramos la victoria del Dios justo sobre sus enemigos. Sabemos que al final de los tiempos el mal va a ser destruido y el bien va a salir victorioso. Y encontramos aquí en Apocalipsis, dice Juan: después de esto oí una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, aleluya, salvación y honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Encontramos aquí, hermanos, verdaderamente, ¿verdad?, que vamos a ver la victoria del Dios justo sobre todos los enemigos de la iglesia y los enemigos de Dios. Entonces, tiene razón la Biblia cuando dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Del versículo 4 al 6 encontramos la soberanía de Dios. Dice ahí: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraban en tierra y adoraban a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya.
Y salió del trono, dice, una voz que decía: alabad a nuestro Dios, su siervo, y los que teméis, así pequeños como de grande. Y oí como la voz de una gran multitud, dice, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, aleluya. Aquí encontramos, hermanos, verdaderamente su eterna comunión con su pueblo. Ahora, me llama la atención esta palabra aleluya. Mire que solo en 2 libros de la Biblia encontramos la palabra aleluya en la Biblia. Solo la encontramos en los Salmos y la encontramos en Apocalipsis. La palabra aleluya. Ahora, esta palabra, hermanos, nos habla de verdaderamente una adoración completa. La palabra aleluya tiene la idea de verdaderamente un cristiano que está entregado completo al Señor. Y por eso aquí lo vemos en Apocalipsis continuamente, ¿verdad? Que esta palabra aleluya, imagínense, significa profunda adoración. Profunda adoración. Y vemos aquí, ¿verdad?, que dice que se oye esa multitud. Esta palabra aleluya, hermanos, cuando sale de la boca de un adorador, expresa la completa entrega a Dios en cuerpo, en alma y espíritu. O sea que una persona que está entregada a Dios, hermano, lo único que puede salir de la boca de esa persona es aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Da la idea de una completa entrega al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Significa celebrar, aclamar, alborotarse con júbilo, gritar fuerte, saltar. Expresa verdaderamente, ¿verdad?, destallar en alabanza, porque habla de los hechos poderosos de Dios. Por eso vemos esta multitud. Cuando le ponemos estructura a este pasaje, ¿verdad?, no puedes cantar con un corazón triste. Un verdadero adorador, hermanos, cuando conoce el tiempo de Dios, que tiene conocimiento de la palabra, no puede verdaderamente vivir más derrotado que victorioso. Por eso el Señor dice que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Pero en el verso 7, Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos. Amén, hermano. Mire, mientras estemos en esta tierra, aprendamos a gozarnos, hermano. No importa las noticias que se escuchen, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos las noticias bíblicas, tenemos que aprender a gozarnos. Ahí dice: gocémonos, hermanos, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué está haciendo la iglesia ahorita? Preparándose. Y su esposa, dice, se ha preparado. Entonces, aquí vemos que es tan grande la multitud, imagínense, ¿verdad?, que es una alegría que se escucha como un estruendo de muchas aguas o se escucha como rayos, porque el final de los tiempos ha llegado. En otras palabras, Cristo ha venido por su iglesia. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como iglesia, hablando terrenalmente? Que Cristo venga y nos lleve. Que sería lo mejor, ¿verdad? Por eso dice la Biblia: ay de aquel que desea el día de Jehová y no está preparado. Será día de tormento, día de dolor, día de asolación, día de tristeza, día de confusión. Pero para los hijos de Dios, hermanos, será el día más glorioso que estamos esperando. Hay un canto que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanos, dice, bienvenidas daremos al Señor.
Entonces, mire qué maravilloso cómo aquí este pasaje nos lleva a un nivel más alto de entrega. Los cristianos tenemos que estarnos entregando más al Señor, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo. Deberíamos, ¿verdad? Entonces la palabra aleluya se usa en el cielo, donde una gran multitud, dice, se han reunido ante el trono, ante la presencia del Dios mismo, y se le llaman las bodas del Cordero. ¿Y qué celebran? Número uno, que los enemigos de Dios han sido derrotados. Número dos, que las promesas de Dios han sido cumplidas. Número tres, que el evangelio, las buenas noticias de salvación han triunfado. Entonces, ¿qué es lo que están celebrando aquí? Estos millones y millones de personas, donde va a estar usted ahí, voy a estar yo. Están celebrando las victorias. Diga conmigo, las victorias. Nosotros no celebramos derrotas, celebramos victorias. Amén, hermano. Celebramos victorias, no celebramos derrotas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué está haciendo la iglesia antes de que Cristo venga? Mira, hermano, la iglesia tiene que estar en un avivamiento. La iglesia no puede estar dormida, no puede estar encerrada, no puede estar fracasada. La iglesia tiene que estar en un avivamiento, ¿verdad? En cualquier parte del mundo la iglesia tiene que estar en un avivamiento, porque el evangelio es un evangelio de los 7 días de la semana. Ser cristiano no solo es venir el día domingo a la casa de Dios. Aquí venimos a cargar la pila, ¿verdad? A poder entender las escrituras, donde hay un pastor que nos enseña la palabra, pero entre semana tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver algunas enseñanzas que resaltan aquí en este día. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia, verdad? Antes de que Cristo venga, tiene que estar alabando y adorando a Dios. Amén. No quejándose, no derrotados, no fracasados. La iglesia tiene que estar adorando y alabando a Dios. ¿Y qué significa eso? Contar los hechos poderosos que Dios va a hacer en este planeta Tierra. Está hablando de una vida victoriosa. Está hablando de vivir enamorado del Señor. Usted ha visto un enamorado, canta bien romántico, ¿verdad? Un enamorado se vuelve poeta, ¿verdad? Se vuelve poeta y le canta a la novia y le canta cantos y le sale buena voz porque está enamorado. Bueno, aquí está hablando de una iglesia que está enamorada. Amén. Es una iglesia que está enamorada, que alaba y adora al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está a las puertas. Amén, hermano. ¿Por qué tenemos que estar enamorados del Señor? Porque está a las puertas. Él viene a recoger su iglesia, ¿verdad? No somos eternos. Ya la hermana Katy ya la hizo porque ella está allá, ¿verdad? Ya está preparando los guaraches ahí para el día de la boda. Amén. Ese encuentro de Cristo con la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que mi vida tiene que ser usada como un instrumento de Dios. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia ahorita? Predicando a Cristo, predicando la palabra. Ayer me tocó ministrar a un muchacho que andaba con olor a alcohol y le dije: no más vas a tomar alcohol. De este día en adelante Dios va a marcar un antes y un después en esta vida. No te vas a volver a tomar una cerveza. Y lo hice, hermanos, que renunciara a ese espíritu de alcoholismo. Y oraba y temblaba aquel muchacho, ¿verdad? Y qué bonito que decía al final, dice, nunca había estado en una reunión tan bonita como esta, donde Dios se siente. De eso se trata. La iglesia en estos momentos tiene que estar invitando a aquellos que todavía no están preparados para irse. La hermana Edna nos invita a la boda. Algunos de ustedes no van a venir, ¿verdad? Porque van a estar ocupados, porque van a estar trabajando. No creo que todos vengan. Pero así es Cristo. Cristo nos está invitando a las bodas
porque ya todo está pagado. La cena, hermanos, ya está pagada. Los gastos ya están pagados. Nosotros solo tenemos que venir y poder gozarnos. Entonces, vemos aquí verdaderamente que una alma agradecida tiene mucho que celebrar. Una persona que vive agradecida con Dios tiene mucho que celebrar. ¿Por qué cree que a nosotros nos encantan los viajes misioneros? Porque vemos el respaldo de Dios. Vemos cómo, qué maravilloso es ir a otra nación donde no es tu nación, pero los hermanos te atienden como que son los hermanos tuyos y usted puede conocer nuevos hermanos. Es lindo, hermano. Una alma agradecida tiene mucho que celebrar. El exaltar a Dios, adorar a Dios con completa libertad. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Una multitud de cómo va a ser la vida en el cielo y cómo debería de ser la vida en la tierra para un hijo de Dios que está entregado en cuerpo, en alma y en espíritu al Señor. Completa libertad. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios y alabarlo? Porque celebramos una completa libertad. El diablo, hermanos, ha sido derrotado. Cristo lo derrotó. El diablo no tiene verdaderamente, regreso. Fue vencido de una vez y para siempre. Según las Escrituras nos enseñan, fue destruido, destronado y derrotado. Entonces, ¿qué nos enseña esa lectura hoy? Que la iglesia tiene que subir a niveles más altos en Dios. Somos mudados y cambiados por Dios. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Usted es responsable de su vida espiritual. Tú eres responsable de tu propia vida espiritual. No es tu pastor, no es la iglesia. Tú eres responsable de cuidar tu vida espiritual, de conocer a Dios, de amarlo, de servirlo. Porque este es un asunto voluntario. Dios nos dio un libre albedrío. Usted no quiere ser usado por Dios porque no quiere servir al Señor, pero el llamado es para todos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Verdad? Que tenemos que subir a niveles más altos, hermanos, en el Señor. Porque Cristo viene por una iglesia que está preparada. Número 2, ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia en estos tiempos? ¿Verdad? Que son tiempos cortos ya, donde los cultos se están terminando, donde ya estamos más cerca del cielo que de la tierra. En Isaías 42, 6 y 7, ahí encontramos verdaderamente otro ejercicio espiritual, ¿verdad? De lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Isaías 42, 6 y 7. Mire qué lindo pasaje este. Dice la palabra de Dios: yo Jehová. ¿Quién? Yo Jehová. ¿Qué ha hecho? Te he llamado en justicia. ¿Cómo nos ha llamado Dios, hermano? En justicia. Yo Jehová, dice, te he llamado en justicia. Mire qué tremendo cómo Dios trabaja. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha llamado en justicia, está hablando que tenemos que parecernos a Dios, que tenemos que modelarlo a Él. No es en una justicia humana, es en una justicia divina. Y dice ahí: yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de naciones. Mire, Dios se presenta aquí como un guardaespaldas, como un protector, como un escudo protector, como una barrera invisible. Yo te guardaré y yo te protegeré y te pondré por pacto, dice, imagínense, al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, ¿qué emprendemos aquí en este otro ejercicio? Dice el verso 7, ahí de Isaías 42, para que abras los ojos ¿de quién? De los ciegos, para que saques de la cárcel ¿a quién? A los presos que están presos
en vicios, en drogas y en otras cosas más, para que saquen de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran, dice, en tinieblas. ¿Cuántos serán estos que moran en tinieblas? ¿Qué encontramos aquí en este ejercicio, hermano? Que Dios verdaderamente, la iglesia en estos días, tiene que estar llena del poder de Dios. Diga conmigo, llena del poder de Dios. La iglesia en estos días tiene que estar llena del poder de Dios, porque el mundo está en tinieblas. Dice que Dios llenó a la iglesia del poder. Dice, para sacar de las casas de prisión a aquellos que moran en tinieblas. Mire, cuando yo leo Primera de Juan 5:19, yo me asusto. ¿Cómo está el mundo, hermano, hoy en día? ¿Cómo está el mundo hoy en día? Mire, dice Juan, sabemos, dice, que somos de Dios. ¿Cuántos sabemos que somos de Dios aquí? Gloria a Dios que nosotros sabemos que somos de Dios. Pero ahí dice, y el mundo entero está bajo tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno. Póngalo en la Nueva Versión Internacional, a ver si hay algún cambio. Dice Juan, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Mire la gran tarea que tenemos como pueblo de Dios, hermano, de alumbrar a aquellos que están en tinieblas y sacarlos de esa oscuridad. Y dice ahí, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Bajo el control del maligno, el mundo entero. ¿Y dónde está el poder entonces que Dios nos ha dado como iglesia? Eso es lo que tenemos que ejercer nosotros como cristianos. Hoy en día, hermano, Dios nos ha dotado de un poder sobrenatural. ¿Qué celebramos el domingo pasado? El poder de la resurrección. Dios dejó una iglesia poderosa en la tierra. Dios no dejó una iglesia fracasada. Después de la resurrección de Cristo, hermano, fue donde Dios escogió su iglesia. Y Él dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia primitiva fue una iglesia llena de poder. Los brujos, hermanos, ¿verdad?, se convertían. Los religiosos se convertían. Los políticos se convertían, ¿verdad? Los pobres se convertían. Los millonarios se convertían, porque ellos entendieron este pasaje. Ellos llenaron toda Jerusalén del evangelio de Cristo. Dijo un predicador, el cristianismo debería ser una plaga, dijo, en el mundo entero, para llenar la tierra de cristianos, dijo. Imagínense. Entonces esta iglesia entendió, ¿verdad?, que tenía un poder sobrenatural. Yo no sé cuántos entendemos acá que tenemos un poder sobrenatural, ¿verdad? Pero hermano, donde quiera que Dios te lleve, ora por la gente. Si alguien te dice, hermano, llévame en oración, no, hermano, ore por él en ese momento. A mí me enseñaron que cuando una persona venga a mí y me dice, pastor, ahí le encargo sus oraciones. No, hermano, venga ahorita, no se vaya. Ahorita vamos a orar por usted, porque tal vez se me olvida. Porque a veces decimos, voy a orar por ti, hermano. No oramos, es mentira a veces, ¿verdad? No, es mejor orar en ese momento, porque esa oración puede ser la clave para que esa persona cambie. Ayer yo oraba por una muchacha allá en donde estábamos, ¿verdad? Era una invitada y Dios me dio una palabra de ciencia. Y cuando Dios me dio esa palabra de ciencia, que aquella mujer gritaba. Por primera vez había ido al culto, ahí recibió a Cristo. Estaba trabajando en una gasolinera y dejó todo tirado ahí, dijo, pidió permiso y se fue. Y mire, fue tocada por el Señor. Y qué tremendo, ¿verdad? Que cuando un cristiano está lleno de poder, hermano, Dios anda buscando, Dios necesita que crezcamos aceleradamente, porque a veces en nuestras casas están las tinieblas, en nuestras familias están las tinieblas, y por eso es importante, dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Dios dejó una iglesia guerrera, diga conmigo, guerrera, y Dios pone a David, ¿verdad?, como ejemplo de una iglesia guerrera. David, hermano, fue un guerrero tremendo en el tiempo de él, ¿verdad? Y le hizo frente al enemigo. Mire, hermano, nosotros como cristianos no podemos huir de Satanás. Tenemos que enfrentarlo y vencerlo, porque Cristo ya nos dio las armas para vencerlo. Alguien dijo, al diablo no se le huye, se le enfrenta.
A la enfermedad, hermano, no se le llora, se le enfrenta, ¿verdad? A la pobreza no se le llora, se le enfrenta. A las crisis, a los fracasos que vienen a tu vida, no se les huye, se le enfrentan. Estoy preparando una serie que se va a llamar El Orgullo, luchando con el orgullo. ¿Cuántas bendiciones perdemos a veces por el orgullo? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos, hermanos, a veces por el orgullo? ¿Verdad? Pero aquí habla de una iglesia que depende de Dios. Mire, si hay algo que me gusta de David a mí, que aunque David tenía un equipo de hombres que le ponían el pecho a las balas, eran hombres peligrosos, era el mejor ejército de Israel. Pero le digo algo, siempre que David iba a pelear con un enemigo, David no dependía de sus soldados peligrosos que él tenía, David dependía de lo que Dios le decía. David, antes de ir a una ciudad a pelear, le decía al Señor: Señor, ¿quieres que vaya o que no vaya? Y Dios le decía si tenía que ir o no tenía que ir. Porque David no dependía de los hombres peligrosos que tenía, él dependía del Dios poderoso que él tenía. Y por eso dice la Biblia que Dios le daba la victoria donde quiera que vaya. Mano, cuando nosotros nos llenamos de poder, Dios te va a dar la victoria. Las crisis que van a venir, Dios te va a dar la victoria. Pero tenemos que estar vestidos, dice la Biblia, de la armadura de Dios, para que podamos resistir, dice Efesios 6:11, en el día malo. Vistámonos, dice, de toda la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Congregarme, orar, leer la palabra, conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Anhelar que Dios sea usado por el Señor. Hay un montón de armas que Dios nos ha dado en su palabra. Qué tremendo. Fíjese que verdaderamente hay algo muy importante que aprendí esta semana, que David no le tenía miedo al gigante Goliat, le tenía miedo a Dios. No le tuvo miedo al gigante, le tuvo miedo a Dios. Por eso él consultaba a Dios y le decía: Señor, tú me das la victoria, yo voy a pelear con ese gigante. Pero nosotros a veces miramos el gigante, no miramos a Dios, ¿verdad? Y entonces salimos corriendo porque dicen: este está grandotote y yo nací chiquito, ¿verdad? Y a veces nos miramos de acuerdo a la estatura que tenemos, pero dice la Biblia: Jehová mira el corazón. Dios mira tu corazón. Si tu corazón hay un guerrero adentro de ti, entonces Dios lo despierta para que vayas y pelees la buena batalla de la fe. Entonces, aquí, hermanos, en este pasaje vemos, ¿verdad?, que cuando Dios es el que te empodera, tú sabes que Dios hace temblar las fuerzas malignas. Cuando tú haces en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuando tú peleas las batallas en el nombre de Jehová de los ejércitos, tú vas a ver la victoria. Pero cuando la peleas en tu nombre por tus propias fuerzas, serás un fracasado total. La iglesia tiene que saber lo que dice Efesios 6:12 en estos días que estamos viviendo. Que la lucha, dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El segundo cielo. El diablo tiene su trono en el segundo cielo. Y el diablo tiene una jerarquía de demonios. Tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores y tiene huestes celestiales de maldad. Y con eso es que nosotros luchamos. No es nuestra lucha contra seres humanos, es contra el reino de las tinieblas. Por eso en Apocalipsis 12:11 dice que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. En Romanos 16:20 dice que Satanás pronto, ¿verdad?, será derrotado bajo la planta de nuestros pies. Entonces David, hermanos, tenía miedo. David no tenía miedo de vencer a Goliat, sino de fallarle a Dios. Ese era el miedo de David. Aquel gigante para David no era el problema de David era fallarle a Dios. Y aquí en Isaías dice, imagínense, que Dios le dio poder a esta iglesia para abrir los ojos de aquellos que están en prisiones,
para liberar a aquellos que están en maldad, aquellos que moran en tinieblas. Hermano, cuando uno va a otros países, uno dice qué gran necesidad hay del evangelio. Nuestros países no necesitan dinero, no necesitan comida, no necesitan ropa, necesitan a Cristo. Eso es lo que la gente necesita. Ayer ahí habían 2 bolsas de comida que se los dimos a unas personas, pero al final llegaron otras 2 que estaban más pobres. Y estos dijeron, no, pastor, déselos a ellos. Nosotros ya llevamos la comida buena, ¿verdad? Ya recibimos al Señor. El mundo necesita a Cristo, hermano. Comida dan los impíos y los millonarios, pero Cristo, solo la iglesia lo puede dar. Por eso nosotros tenemos que ofrecer a la gente ese banquete del Señor, donde Dios verdaderamente quiere hacer cosas grandes. Así que mire cómo va esta cadena. Mientras Cristo no venga a la tierra, tenemos que estar adorándolo, sirviéndolo, enamorados de Cristo, entregados a Cristo en cuerpo, alma y espíritu. Y eso te va a llevar a empoderar. Dios te va a empoderar para luchar con todos los enemigos con los que nosotros luchamos. Alguien dijo que los peores enemigos de nosotros están adentro de nosotros. Tenemos emociones caídas, sentimientos caídos, pensamientos caídos, y a veces con esos enemigos luchamos. Pero aquí Dios promete que te ha llenado de poder. La tercera cosa que encontramos aquí, otro ejercicio, está en Levíticos 6:12. En Levíticos 6:12 y 13. Miren lo que habla aquí el Señor. Está hablando de el proceso. Está hablando del proceso, ¿verdad?, en el que el cristiano tiene que estar creciendo hasta que Cristo venga. Nosotros estamos en un proceso. Diga conmigo, estamos en un proceso. Todos nosotros estamos en un proceso de crecer espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. No podemos estancarnos. No podemos dejar de crecer en Cristo Jesús. Estamos en un proceso de parecernos a Cristo cada día. Y dice aquí el Levítico, y el fuego encendido sobre el altar de tu vida, no se apagará, sino que el sacerdote, dice, pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y dice el 13, el fuego arderá. ¿Cuánto? Continuamente en el altar. No se apagará. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros como cristianos? Estar cada día creciendo, creciendo y creciendo en el Señor. Aquí encontramos verdaderamente que el cristiano tiene que mantenerse creciendo en el proceso de Dios hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:13, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestro desafío? Crecer cada día, mirar los hechos poderosos de Dios, saber quién es Dios en cada uno de nosotros. Todos estamos en ese proceso, hermano. Tenemos que dejarnos procesar por el Señor, porque eso es lo que nos va a llevar a la victoria. Algunos se quedaron amargados, algo otros fracasados, algo otros tristes, algo otros desanimados, algo otros vacíos, algo otros se quedaron en la religiosidad, algo otros en el legalismo. Pero Dios aquí nos pide que verdaderamente la iglesia, imagínense, tiene que estar creciendo y creciendo y creciendo en el Señor. Por eso decíamos, yo soy responsable de mi vida espiritual, ¿verdad? La iglesia te ayuda, pero los hijos no los va a cambiar la iglesia, los va a cambiar los padres, ¿verdad? La iglesia colabora, pero verdaderamente es en la casa que se forman los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Si la mamá es novelera, ¿qué va a hacer la hija? Novelera. Pero si la mamá es una mujer de Dios, ¿qué va a hacer la hija? Una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque estamos modelando. Si el padre ama a Dios, los hijos van a tener que amar a Dios, ¿verdad?
las hijas van a tener que amar a Dios. Y vamos a estar formando una cultura de hombres y mujeres de Dios. Mire qué hermoso esto, hermano. ¿Verdad que tu vida espiritual y mi vida espiritual debería de ser un estilo de vida? Diga conmigo, un estilo de vida. Donde quiera que llegamos, hermanos, tu vida espiritual tiene que ser un estilo de vida. Hoy en día, ¿verdad?, catalogamos a veces la gente espiritual de la manera que nosotros pensamos. Pero no, hermanos, cuando miramos aquí estos hombres y estas mujeres que verdaderamente ellos modelaban la vida de Cristo en ellos. Y por eso dice la Biblia en Hechos 11:26, y por primera vez se le llamó, dice, discípulos a los creyentes en Antioquía. ¿Por qué? Porque ellos modelaban a Cristo. Por eso cristiano significa un pequeño Cristo. Cuando usted dice yo soy cristiano, inmediatamente la gente, hermano, quiere ver cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas, porque dicen, este es diferente, este no es de los del montón. Entonces verdaderamente, si decimos que somos cristianos, tiene que reflejarse en nuestras acciones. Entonces mi vida espiritual tiene que ser un estilo de vida. ¿Qué miramos entonces aquí en este proceso? ¿Verdad? Miramos aquí una persona, una iglesia, un pueblo, una nación que nunca se apartó de Dios. Por eso cuando usted va a Jerusalén, hermano, uno se queda sorprendido. Cómo Jerusalén tiene 24 países enemigos alrededor de él. Usted adentro de Jerusalén, usted puede andar una Biblia y hablar de Cristo abiertamente. Pero si usted sale de Jerusalén, ya no puede andar una Biblia. Ya no puede hablar de Dios, porque reina el musulmán en todos esos países. Y Jerusalén está en medio de todos esos países. Pero se conoce los judíos por una nación que nunca han dejado a Dios. Imagínense, hermano, ¿verdad? Qué maravilloso es que han mantenido esos valores y principios. Han mantenido. Y ellos ahí están pendientes de todo lo que está pasando en el mundo. Tendrán que pagar un precio, sí, pero dice Pablo, todo Israel será salvo en la gran tribulación. Porque ellos mirarán la mentira de este hombre, ¿verdad? Que primero va a ser la paz de los palestinos con los israelitas. Va a convencer a los palestinos que se construya el templo de Salomón. Y todos los materiales ya los tienen para construirlo. Entonces imagínense, si este hombre verdaderamente hace esas cosas, dicen los judíos, este es. Si este hombre llega a convencer a los palestinos que les den ahí la mezquita de los musulmanes para construir el templo de Salomón, puede ser que él sea el Mesías. Pero el Mesías falso, no verdadero. Amén. Porque ya Cristo va a venir por nosotros, pero ya no va a venir. Ya no va a venir a la tierra, va a venir en una nube y de ahí nos levanta. Nos vamos con Él. Ya la segunda venida de Cristo ya es después de la gran tribulación, los 7 años, cuando viene a establecer su reino a la tierra. Pero ahorita la iglesia está esperando el rapto de la iglesia. Los judíos están esperando al Mesías para venir a establecer su reino. Y quien va a venir es el anticristo. Entonces mire qué importante es poder estar, hermanos, en ese proceso de conocer a Dios. En ese proceso. Esta iglesia primitiva nunca se apartó del Señor, nunca. Mire qué interesante, que verdaderamente un cristiano que se mantiene alabando y adorando a Dios, un cristiano que se mantiene empoderado, un cristiano que se mantiene en el proceso de estar creciendo y creciendo en el Señor constantemente, hermano, nunca se va a apartar de Dios. Me gustó lo que dijo el apóstol Pablo, yo sé, dijo, en quién he creído. Imagínense. Así que no se trata de la iglesia donde yo me congrego, no se trata del pastor que yo tengo, sino de la relación que yo tengo con Dios. El apóstol Pablo, oiga, ¿quién no iba a querer tener a un hombre de ese calibre en una iglesia? Y fue el pastor de la iglesia de Corinto por un tiempo.
mientras preparaba ahí unos líderes. Y es una iglesia que nunca quiso aprender. Siempre se mantuvo carnal, tenía todos los dones. Y cuando Pablo le dice, ustedes son niños, son carnales, porque todavía tienen celos, tienen pleitos entre vosotros. Y esto, dice, son características de un niño espiritual. Algunos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cefas, y otros dicen que son de Pablo. ¿Y quién murió por ustedes? ¿Cefas, Apolo o Pablo? Yo encuentro en la escritura de que Cristo fue el que murió por nosotros. Entonces había, hermanos, ahí, ¿verdad? En esa iglesia un desastre. Y Pablo los desafía que verdaderamente esta iglesia tenían que estar arraigados en el poder del Señor. Y aquí la otra cosa que encontramos, otro ejercicio que encontramos aquí, no solo es que una iglesia se mantiene adorando y alabando a Dios, no solo es que una iglesia, hermanos, se mantiene empoderada, ¿verdad? No solo es una iglesia que está en un proceso de crecer cada día más en el Señor, sino es una iglesia que vive en la atmósfera del Espíritu Santo. Diga conmigo, la atmósfera del Espíritu Santo. Es una iglesia que vive en la atmósfera del Espíritu Santo. Es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Imagínense qué maravilloso esto. En Isaías 56:7 habla, ¿verdad?, de esa atmósfera que cuando venimos a la casa de Dios, nosotros tenemos que llenarnos de esa atmósfera. Dice ahí, yo lo llevaré, dice Dios, a mi santo monte. El santo monte hoy en día es la presencia del Señor. Yo lo llevaré, dice, a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, que es aquí este lugar. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, dice, casa de oración para todos los pueblos de la tierra, no solo para los judíos. Entonces mire qué interesante, hermano, que cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento, caminamos en la atmósfera del Espíritu Santo. Jesús dice que miraba a las multitudes como ovejas desamparadas que no tenían pastor y tenía compasión de ellas, dice. Tenía compasión de ellas. Él caminaba en la atmósfera del Espíritu Santo. Él miraba la necesidad que había en los matrimonios, en los solteros, en los casados, en los adultos, en los ancianos. Y por eso es que Jesús, hermano, siempre tuvo tiempo para atender una sola persona. Siempre que él miraba a una persona que estaba atada por el enemigo, él se detenía ahí para liberarlo y para bendecirlo. Por eso es que Jesús, siempre que hacía un milagro, ¿verdad?, lo hacía físico y espiritual. Por eso cuando sanaba a un enfermo le decía, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Vete en paz. Entonces la iglesia hoy en día tiene que estar viviendo en la atmósfera del Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo, hermanos, el tiempo del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que anhelarlo. Miren, 1 Corintios 14:12. Hay un pasaje ahí que quiero que lo miremos. 1 Corintios 14:12. ¿Qué dice? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad, dice, abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Nosotros que procuramos andar en esos dones espirituales, dice que tratemos, imagínense, procurar abundar en ellos para edificar la iglesia. Es importante, hermanos, que los dones que nosotros tenemos los pongamos al servicio del Señor. ¿Sabe por qué son fáciles los milagros? ¿Quiere que le diga? Porque Dios es el que los hace. Usted solo pide y recibe. ¿Sí o no? Es Dios el que hace los milagros. ¿Cómo los hace? Ya ese es asunto de Él. Imagínense. Pero aquí habla de que procuremos los dones, dice. ¿Por qué? Porque Dios va a estar en lugar de mí. Donde quiera que vayamos, Dios dice, llevad la salud, llevad la liberación, llevad el reino de Dios donde quiera que vayáis. Entonces,
nos damos cuenta que tú quieres que Dios te respalde, anhela una búsqueda desesperada por Dios. Amén, hermano. Anhelemos una búsqueda desesperada por Dios. Le decía a un drogadicto yo ayer que estaba recibiendo a Cristo: decí conmigo ahora, Señor, voy a ser adicto, pero a Jesús. Se va el espíritu de marihuana sobre mi vida. Se va el espíritu de drogadicción de mi vida. Hoy quiero ser adicto a Jesús. Es una búsqueda desesperada que nosotros tenemos que tener, como la que tenía el salmista allá en el Salmo 42, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, dice el alma mía. Es que mire, hermano, cuando uno tiene una búsqueda desesperada por Dios, usted no puede estar a la par de alguien que no conoce a Cristo sin hablarle de Cristo. No puede, porque usted anda en una búsqueda. Usted mira a las gentes cómo necesitan del amor de Dios, y el Señor te respalda. Entonces, el aspecto para ser usado por el Señor es que anhelemos su presencia. No solo una búsqueda desesperada, sino que anhelemos su presencia. Diga conmigo que anhelemos su presencia. ¿Y qué es su presencia? Que donde usted está, donde quiera que usted anda, usted clama ahí, hermanos, la presencia de Dios, y la presencia de Dios se manifiesta. Usted está en su carro, usted está en su cuarto, ¿verdad? Sin importar la crisis que usted tenga. Pero cuando usted verdaderamente encuentra esa presencia de Dios, dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Quiere decir que usted está satisfecho y está contento. Hay plenitud de gozo. Te lleva a vivir. Moisés decía: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Tenemos que aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dios te levanta en las madrugadas. Levántate, hermano. Dile al Señor antes de acostarte: Señor, despiértame unos 20, 30 minutos en la madrugada para hablar contigo. O en tu hora de lonche, hazlo, ¿verdad? Y Dios te va a hablar, Dios te va a manifestar en tu vida. Dios se moverá en sabiduría, ciencia y conocimiento cuando nosotros clamamos a Dios por los dones que Dios nos ha dado. Mire, yo fui curado de una gran crisis en mi vida, que yo pensaba que yo no tenía el don de milagros, ¿verdad? Y no lo tengo, pero sí tengo la autoridad de Dios. Que cuando yo oro por un enfermo, oro con esa convicción de que Dios lo sana, Dios lo sana. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Dios nos dio, dice, autoridad y poder a todos. Y nos dijo: sanad enfermos. En Lucas 9, 1 y 2. Mire esa autoridad que tiene la iglesia. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, dice, poder. ¿Y qué más? Y autoridad. Los discípulos representan la iglesia del Nuevo Testamento. Les dio poder y autoridad, dice, ¿sobre qué? Todos los demonios. ¿Qué hace usted cuando a las 12 de la noche se menea la cortina de la ventana? ¿Verdad? Cuando siente aquella atmósfera. Un día cuando andábamos en el campamento, andábamos con los jóvenes, eran las 12 en punto de la noche. Andábamos ahí buscando conejos. Y les dije yo: ya saben qué hora son las 12 en punto de la noche. Salgo corriendo yo, hermanos, y ellos me pasaron y me dejaron botado. Quería probar a ver si tenían miedo o no. ¿Verdad? Imagínense, dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y agrega ahí: y para sanar enfermos también. Así es que no le demos crédito al diablo, démosle el crédito a Cristo. Por eso el Señor dijo: en mi nombre aplastarán serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo. Cuando usted sabe la autoridad que tenemos en Cristo, usted no vacila, hermano, para poderle dar a Cristo a una persona, para poder orar por una persona que está atada. Imagínese.
Entonces Dios nos ha dado su presencia para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Mire, en Mateo 10, 7 y 8 nos enseña el por qué nosotros tenemos que hacer esto. El por qué. Y dice ahí, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el 8 es la clave. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y esa es la palabra clave. ¿Qué dice? De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que Dios hizo en ti, tú hazlo en otro. Si Dios ya nos salvó a nosotros, salvemos a otro a nosotros. Si Dios ya te sanó una enfermedad, sana a otro. Si Dios ya te liberó, libera a otro. Si Dios ya te resucitó, resucita a otro. Mire qué maravilloso es. Entonces, cree que verdaderamente en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos apocalípticos para ver, hermanos, una iglesia preparada para recibir al Señor. Un domingo de esto la gente va a ir a los cultos y ya no vamos a estar acá. Allá vamos a andar con la hermana Katy dando una vuelta allá por las calles de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Según las profecías bíblicas, todo está cumplido. Lo único que falta que se cumpla es que Cristo venga. Es la única profecía que hace falta que se cumpla. Hermanos, para irnos de este mundo, imagínense, la gente ahorita está confiada que ya se vacunó y que ya el coronavirus le hace los mandados. Pero usted no sabe los otros virus que van a salir por ahí, que van a brotar por ahí, ¿verdad? Esto va de mal en peor. La tierra y el cielo que miramos hoy en día serán quemados porque está corrupto todo. La Biblia dice que la tierra gime deseando una transformación. Entonces, hermano, la iglesia tiene que estar viviendo un avivamiento. Diga conmigo, un avivamiento. Quiero terminar aquí con Hechos 7:22. La iglesia tiene que estar viviendo un avivamiento. Los procesos del creyente, todos vamos a pasar por los procesos. Hasta el Señor Jesús los pasó. El Viernes Santo lo miramos en la cruz. El domingo lo miramos en la resurrección. Y ahora lo miramos que puede venir en cualquier momento. Y en Hechos 7:22, Pablo dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría a los egipcios, y era poderoso, dice, en sus palabras y obras. Pablo está poniendo de ejemplo aquí en el testimonio que él está dando, ¿verdad? De este hombre Moisés que fue procesado por Dios. Moisés sabía, hermano, que había sido llamado por Dios. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados por Dios aquí? Todos hemos sido llamados por Dios. Hasta los niños, ¿verdad? Un niño me dijo ayer, ore por mí, me dijo, porque estoy aprendiendo la batería y voy a ser el próximo baterista de esta iglesia. Y ahí tuve que orar por él, un niño de 7 años, ¿verdad? Hasta los niños saben que han sido llamados por el Señor. Mire qué maravilloso este. Moisés sabía, ¿verdad?, que había una especie de llamado en su vida. Mire, hermanos, algunos aquí serán conferencistas, otros serán ujieres, otros serán maestros, otros serán servidores, otros serán camarógrafos, otros estarán en el sonido, otros estarán haciendo viajes misioneros, otros serán evangelistas. Pero a todos Dios nos ha dado una especie de llamado para que nos mantengamos ocupados antes de que Cristo venga por la iglesia. Porque si no estamos ocupados, hermanos, en la obra del Señor, entonces vamos a estar ocupados en cosas que no valen la pena. Y aquí Pablo está dando ese testimonio. Moisés sabía verdaderamente que tenía que ser procesado por Dios. ¿Cuántos creen que la vida cristiana es fácil? No, ¿verdad? Todos tenemos que ser procesados por el Señor. Porque Dios viene por una iglesia, dice la Biblia, sin mancha y sin arruga. De una manera difícil.
Imagínense, este hombre, verdaderamente Moisés, quiso servir a Dios a su manera, pero no era la manera de él, era la manera de Dios. Mató a un soldado egipcio, atrasó el plan de Dios. Porque a veces queremos hacer la obra de Dios a la manera de nosotros, pero no, Dios dice, en justicia te he llamado. O sea, lo que hacemos está de acuerdo con la palabra, con la palabra de Dios. Entonces, los procesos de Dios son necesarios. Diga conmigo, son necesarios. Porque nos llevan a una vida espiritual. Dios no ha terminado con nosotros. Estamos en un proceso, cada día. Pero dice la Biblia en Efesios 4:30 que Dios, me gusta ese pasaje, miremoslo, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, dice, para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Cuando Cristo venga por nosotros. Esto corruptible, dice la Biblia, será transformado de incorruptible. Imagínense, ese día va a ser lo maravilloso. Entonces, Dios nos está procesando hasta que Cristo venga por su iglesia amada. Gloria al Señor, póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor en este día maravilloso, ¿verdad?, que nos dé esa entrega, esa adoración, esos principios de que seamos una iglesia que está enamorada de Cristo Jesús. Dios viene por una iglesia que está enamorada. Dios viene por una iglesia que está empoderada. Dios viene por una iglesia que está siendo procesada. Dios viene por una iglesia, hermanos, que camina en una atmósfera espiritual. Señor, queremos agradecerte en esta preciosa tarde por esta iglesia, el Buen Pastor. Queremos agradecerte, Señor, por los que nos ven por las redes sociales. Queremos agradecerte, Señor amado, por la familia que tú nos has regalado. Queremos agradecerte, Señor, porque un día pusiste la mirada en nosotros cuando nadie nos miraba. Queremos agradecerte, Señor, porque ahora nos gozamos. Tú eres el gozo de nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hoy, Padre, oramos, clamamos, Señor, para que el día que la trompeta suene, podamos, Señor, partir contigo y irnos a ese nuevo vivir por una eternidad. Señor, ayúdanos, Padre, a conocerte más. Oramos aquí en esta tarde por cada hermano, cada hermana que está aquí. Perdónanos, Señor, porque hemos sido lentos para crecer. Perdónanos, Padre, porque no hemos hecho tu obra como deberíamos de hacerla. Perdónanos, Señor, porque a veces el mundo parece que nos atrapa más que las cosas del reino. Pero tú eres el Dios de nuestra vida, tú eres el Dios de mi vida. Y hoy en este día, Señor, a ti te entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Te entrego, como decía mi esposa, mi matrimonio. Te entrego mis hijos. Te entrego, Señor, mi vida espiritual. Te entrego, oh Dios, en esta preciosa tarde, todo lo que soy. Te lo debo a ti, oh Padre. Gracias porque tú nos has empoderado. Usa los grandes hombres y mujeres, Señor, que hay en este lugar. Levanta más hombres, levanta más mujeres, Señor, para hacer tu obra. Para hacer tu obra. Este valle está lleno de brujería, está lleno de droga, está lleno de hechicería, está lleno de maldad. Pero aquí hay una iglesia, Padre. Una iglesia, Señor, que se ha parado en la brecha. Una iglesia, Señor, que en medio de esta pandemia, Padre, como esa iglesia donde predicamos ayer, que nació en medio de una pandemia el año pasado, y ahora vemos un remanente ahí congregándose. Señor, tú nos has llamado, Padre.
Nos ha llamado, Señor, a un destino final. Nos ha llamado a una meta. Nos ha llamado, Señor, verdaderamente, oh Padre, a poder conocer los tiempos en que vivimos. Porque al final, dice tu palabra, todo será restaurado. Al final de los tiempos, todo será restaurado. Precioso Jesús. Adora a Dios ahí, hermanos. Cántanos un canto, nariz suave. Oh Señor, ayúdanos a entender los tiempos en que vivimos. Ayúdanos a entender, oh Dios amado, que como pueblo tuyo, Señor, no podemos estar estancados. No podemos estar retrocediendo. Tenemos que avanzar, avanzar, avanzar el reino de Dios. Queremos tu respaldo, Señor, con señales, maravillas y prodigios. Señor Jesús, Espíritu Santo, usa nuestras vidas en este día. Usa nuestras vidas, Señor, para poder llevar este evangelio al mundo, a las naciones. Usa nuestras vidas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sea el honor. Oh Jesús, Espíritu Santo, podéranos, Señor amado. Todo espíritu de las tinieblas, toda obra de maldad, toda obra de hechicería, toda obra de derrota, de fracasos y de miseria. Oh Señor, en el nombre de Jesús, nuestra casa te pertenece a ti, Padre. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi vida es tuya, Señor. Mis hijos son tuyos. Todo es tuyo, Señor. Sí, Señor, ayúdanos a hacer una luz para aquellos que están en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a hacer esa autoridad, a sacar ese poder. Ayúdanos, Señor, a pararnos en la brecha, Padre, a ver al enemigo destruido, derrotado y fracasado, porque ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Condenaremos, dice la Biblia, toda lengua que se levante contra los hijos de Dios en juicio. Aleluya. Mi alma clama por ti, oh Dios. Santo, 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 precioso Dios. Adóralo, hermano. Poderoso, poderoso Jesús. Padre, te entregamos los niños de esta iglesia, te entregamos los jóvenes, las jovencitas, te entregamos los solteros, te entregamos los matrimonios, los adultos, los ancianos. Reprendemos toda enfermedad, Señor, toda mala noticia, toda derrota, toda miseria. Sabemos, Señor, que nuestro final es el cielo, Padre. Por eso, Señor, no podemos vivir acobardados. No podemos vivir, Señor, gobernados por las crisis que vienen a nuestra vida, sino que tenemos que vivir gobernados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te trae una necesidad hoy. Hay una necesidad grande en tu vida. Entrégasela al Señor ahora, hermano. Entrégasela al Señor ahora. Entrégasela al Señor. Cualquiera que sea tu crisis, cualquiera que sea tu problema,
Conocemos a un Dios sanador que abre los ojos de los ciegos, que saca de la cárcel a aquellos que están cautivos por el pecado, que libera a aquellos que están siendo atacados por el enemigo. Poderoso Jesús. Levante sus manos y adórelo, hermano. Poderoso Dios, poderoso Jesús. A ti la gloria, a ti la honra. Bendito Cordero. Vamos a orar por un milagro. Pídale un milagro al Señor. Pídale un milagro al Señor, hermano, que mientras Cristo no venga, usted y yo vamos a estar caminando en victoria. Vamos a estar caminando en obediencia con Dios. Vamos a estar caminando en poder. Vamos a estar caminando en una atmósfera de gloria, en la atmósfera del Espíritu Santo, que nos va a llevar a ser testigos de sus hechos poderosos. Porque Dios nos ha llamado para adorarle, para servirle. La iglesia tendría que destallar en estruendo en este día, como le hacía esa multitud en Apocalipsis, que decía: aleluya, aleluya, aleluya. La salvación, el poder y la gloria pertenecen a Jehová nuestro Dios. Qué lindo el día que nos encontremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar por un milagro. Usted necesita un milagro, vamos a orar. Usted que nos está viendo en las redes sociales, vamos a orar por un milagro. Tal vez usted está pasando por un problema familiar, por un problema económico, por un problema de salud. Entrégaselo al Señor en este día. Dile: Señor, yo quiero que mi boca haya un cántico, y que mi cántico sea aleluya, aleluya, aleluya. Esa es una palabra de autoridad, que cuando el diablo te oye decir aleluya, el diablo dice: este está en victoria. Cuando el diablo te escuche decir aleluya, el diablo dirá: este está sano. Cuando el diablo te escuche decir aleluya, 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 el diablo va a decir: este está liberado. Cuando el diablo te escuche decir aleluya, 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 el diablo va a decir: este no se puede tocar, porque es propiedad de Cristo Jesús. Gocémonos, hermanos, y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos, porque pronto la iglesia estará con Cristo en el reino de los cielos. Entendamos los tiempos que estamos viviendo. Dígale: Señor, sáname. Sáname en este día. Pon tu mano ahí donde tienes tu enfermedad, ponla. Padre, sana a mi hermano, sana a mi hermana, sánala en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Obra milagros sobrenaturales. Que tu presencia, que tu poder, que tu gloria, que la unción de tu Espíritu Santo se manifieste con señales, prodigios y maravillas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, sánanos. Sánanos, Señor. Libéranos. Empodéranos para mirar tu obra corriendo por todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Sana, Dios, sana. Poderoso Dios, sánanos. Sánanos, oh Dios amado. Que cuando tú vengas por tu pueblo podamos estar
Señor, a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a esa estatura. Haga esta oración, hermano. Diga: Espíritu Santo, Señor Jesús, tú me has llamado. Es un llamado divino. Me has empoderado, me has procesado. Ahora vivo en una atmósfera de reino. Ahora soy una bendición para el mundo, Señor. Ábreme puertas grandes, dígale, Señor, para que yo pueda hacer tu obra. Que mi vida sea un perfume fragante para ti. Tómame, Señor, y úsame. Bendice mi vida. Señor, sabemos que mi vida te pertenece a ti. Mi familia te pertenece a ti. Y seguiré contando las maravillas que tú has hecho en mi vida y seguirás haciendo para la gloria de tu nombre. Te entrego, Señor, en este día. Mira, Señor, mis necesidades. Mira mis hijos, Señor. Mira Junior, mira Robin, mira Levi, mira Saí, mira Damaris. Mira, Señor, a las nueras, a Dulce, a Elizabeth, a Gisela. Mira a los nietos, Señor. Alcanza a los padres. Alcánzalos a Goretti, a Eliana, a Sofía, a Santiago. Alcánzalos. Ora por tus nietos, abuelita. Ora por ellos. Ora, mamá, ora por ellos. Óralos, bendícelos. Bendice a tu familia. No importa que estén al otro lado del mundo, bendícelos. Entrégaselos al Señor. Dile: Señor, que ellos te conozcan también. Que yo pueda tener palabra de Dios en mi boca, para que ellos no se pierdan. Entrégale tus hijas, tus hijos al Señor. Tal vez no están aquí hoy, pero la gloria, la presencia, la oración de Dios es sobrenatural. Va más allá. Va más allá del tiempo, de la materia y del espacio. Tú dices la palabra aquí y en un segundo recorre la tierra y hace efecto hasta donde está. Vive agradecido con Dios, hermano. No hay cosa más maravillosa. Dice la Biblia: no tengo mayor gozo yo que este, dice el Señor, saber que mis hijos andan en la verdad. Ese es el mayor gozo de Dios, saber que mis hijos andan en la verdad. Cuando Dios te ve que vienes para el templo con tus hijos, cuando Dios te ve leyendo la palabra, cuando Dios te ve escuchando una prédica, cuando Dios te ve hablándole a alguien de Cristo, dice Dios: no tengo mayor gozo yo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Caminemos en la verdad, hermanos. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Sé un hombre de paz, sé una mujer de paz. Cristo da la verdadera paz. No el mundo, no el dinero, no las cosas materiales. A veces la gente que tiene más cosas vive más preocupada. Pero cuando tienes a Cristo en el corazón, tú sabes que la fuente de tu felicidad se llama Cristo Jesús. Puedes tener problemas, puedes tener dificultades, puedes tener necesidades, pero cuando Cristo es la fuente de tu felicidad, no faltará el ungüento sobre ti. No faltará una sonrisa sobre ti. No faltará el gozo del Señor sobre tu vida. No dejes que tus problemas te gobiernen. No permitas que tus crisis te gobiernen. Deja que el Espíritu Santo te gobierne. Deja que las promesas de Dios nos gobiernen. En el nombre de Jesús. Oh Señor, voy a ver el favor de Dios
sobre mis generaciones. Voy a mirar el favor de Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, poderoso Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, que mientras tú no vengas, que podamos estar, Señor, creciendo, que podamos estar predicando, que podamos estar, Señor, enamorados de ti cada día, porque se acerca la boda. Se acerca la boda, hermanos, la boda de la iglesia con Cristo. Usted y yo somos la novia de Cristo. El anillo de compromiso se lo puso allá cuando Él escogió la iglesia. Ahí nos puso el anillo de compromiso. Dígale, Señor, que yo me enamore más de ti cada día, que tú seas mi deleite, que tú seas mi gozo, que mi vida, Señor, sea una vida gobernada por el Espíritu Santo, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que mi vida pueda ser una ofrenda para ti, en cuerpo, en alma y en espíritu. Poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu se vaya contigo esta semana, hermano. Y declaro en el nombre de Jesús que esta semana va a ser una semana bendecida por el cielo para tu vida. Vive con la expectativa de que vas a ver milagros grandes esta semana. Vive con la expectativa que esta semana la vas a vivir en victoria. Que el lazo del cazador, la peste destructora, no pueden tocarte porque estás blindado por el cielo. Y que los ángeles de Dios te cuidarán y te guardarán en tu salida y en tu entrada. Y declara en el nombre de Jesús que esta semana vas a ver milagros sobrenaturales en todas las áreas de tu vida, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Que el Señor les bendiga ricamente. Lo esperamos la próxima semana. Haga algo para el Señor esta semana. Gloria al Señor. Aleluya. Salude a su hermano. Amén. Gloria a Jesús.